Muy bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar con la conclusión de este tema. Es la última clase que vamos a ver. Y como decía, ya la semana siguiente iniciamos con con un nuevo tema. Hoy vamos a ver entonces vamos a ver algunas teorías sobre lo que pasa durante el proceso de la muerte. Digamos, son comentarios de barrio, historietas de pueblos, ¿verdad? Fábulas de pueblo, todo eso lo vamos a ver. No voy a, digamos, no fui extenso en cuanto a la cantidad de historietas, fábulas y todo eso, sino que solamente tomé las más comunes. Pero vamos a ver las teorías que maneja la gente que no maneja Biblia en cuanto a lo que pasa durante el proceso de la muerte. Y bueno, una de las primeras teorías dice, la gente se duerme y no sabe más nada. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo desmentimos. Vimos que esta teoría es producto de una interpretación sesgada y fuera de contexto de Eclesiastés, de Salmos, de Salmo 13 y Hechos 7:60. Cuando digo Salmos es 146:4. Eso lo vimos la semana pasada detenidamente, por eso no me voy a detener mucho en esta teoría, ¿verdad? Que se maneja en que la gente no sabe nada más. En el contexto del libro de Eclesiastés, encontramos el balance que indica que el alma abandona el cuerpo. Entonces, no podemos dejarnos llevar solamente por un versículo, un par de versículos sacados de contexto para poder decir que la gente se duerme y no sabe más nada, sino que tenemos que ver el libro completo o la Biblia completa. Y la semana pasada vimos que si hacemos eso, esas citas bíblicas, tanto Eclesiastés 9:5, del 5 al 6, Salmos 146:4, Salmos 13:3 y Hechos 7:60, no están diciendo que la gente muere, que la gente se duerme cuando muere, sino está hablando de lo que explicamos la semana pasada. Muy bien. Es imposible entonces que el espíritu y el alma queden en el cuerpo en el proceso de la muerte, porque un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí? Entonces, para que ocurra muerte, el espíritu tiene que salir. Obviamente, al salir el espíritu sale el alma, como lo vimos en su momento. Entonces, es imposible que el espíritu esté durmiendo, como dicen esas sectas que manejan que el espíritu y el alma están durmiendo, que la gente está durmiendo, ¿no? Eso lo leímos en Santiago, y lo leímos en su momento, ¿no? Pero lo vamos a volver a leer en Santiago 2. Dice así mismo, perdón, dice, porque como el muerto sin espíritu, pero porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Entonces dice, porque como el espíritu, como el cuerpo, perdón, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el cuerpo sin espíritu está muerto. Para que haya muerte, el cuerpo tiene, perdón, el espíritu tiene que salir del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es mentira. Que la gente se duerme y que allá adentro queda el espíritu y el alma. Como decía la semana pasada, quienes manejan esta teoría son los adventistas y los testigos de Jehová, que son padre e hijo, ¿verdad? Porque los adventistas empezaron ahí por 1830 y algo con Guillermo Miller, con la teoría esa de que el Señor Jesucristo entró al santuario el 22 de octubre de 1844 y empezaron a armar toda una teoría herética y altamente herética. Y bueno, los testigos de Jehová fueron fundados por gente que venía de ahí. Bueno, entonces ellos manejan este tipo de teorías. Bien, segunda teoría. La gente se ve flotando en el aire y camina hacia una luz cuando se da el proceso de la muerte. ¿Sí? Por eso puse aquí teorías sobre lo que pasa durante el proceso de la muerte. Aquí dicen, bueno, se echan la roncada y bueno, ahí se terminó todo, ¿verdad? La segunda teoría es que la gente se ve flotando en el aire y camina hacia una luz. ¿Sí? Esa es
digamos, esa es la teoría más popular en cuanto a, a lo que se maneja de los eventos cercanos a la muerte. Veamos eso. En el proceso de la muerte, el alma y el espíritu salen del cuerpo. ¿Sí? Eso sí es cierto. Salen del cuerpo. Génesis 35, 1, 19. Lo leímos en su momento, pero vamos a volverlo a leer. Dice así. Ahí estaba hablando cuando está muriendo Raquel y dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. En el anterior dice, en el 18 dice, yo leí hasta el 10, del 1 al 19, ¿verdad? Pero vamos a leer nada más el 18, que dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, está ahí entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces vemos que el alma se sale, ¿sí? Santiago 2:26 lo acabamos de leer cuando dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, quiere decir que el espíritu sale, ¿sí? También vamos a leer otra cita bíblica donde habla que el cuerpo, el espíritu regresa a Dios, que lo dio. Todos estos los leímos durante toda la clase, pero los vuelvo a mencionar y sobre esos versículos nos vamos a mantener para ir desmintiendo cada una de estas teorías o para irlas afirmando. Entonces, también el espíritu abandona el cuerpo y sube a Dios. Y era lo que decía. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7, que lo leímos en su momento, pero lo vamos a volver a leer. Dice así. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando de todo el proceso de la vida del hombre. Empieza animando a la gente a dedicarle el tiempo a Dios mientras tiene las fuerzas, porque poco a poco se va envejeciendo hasta que llega a ser polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien, eso es para responder esta teoría, ¿verdad? La gente se ve flotando. La gente dice que cuando se muere se ve flotando en el aire y camina hacia una luz. Ahora bien, el alma sale volando del cuerpo. El alma sale volando del cuerpo. Ahí en Salmos 90. Me permite un momento. Ahí en Salmos 90:10. Dice de la siguiente manera. Salmos 90:10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan esos 70 y 80 años, y volamos. Y volamos. Esa palabra volamos es literal. El original está literal. Y volamos. ¿Sí? Alguien puede decir, no, lo que pasa es que vuela la vida. No, ahí está hablando y volamos. Está hablando de la persona, Nosotros volamos, dice ahí. Ok, entonces el alma sale volando del cuerpo. ¿Sí? Leímos también, ¿verdad? Ahí en Génesis 35:18, que se le salió el alma a Raquel y murió. Bueno, entonces, el alma sale en un estado de conciencia. Sale en un estado de conciencia. Lo leímos cuando vimos el diálogo entre Abraham y el rico, ¿verdad? Están hablando, están conscientes, ¿verdad? Están conversando en el lugar. Eso quiere decir que desde que sale, que no se duerme y abren los ojos hasta en el Gehenna o en el paraíso. No, el alma sale consciente, ¿sí? Sale consciente, va y sale consciente y va al lugar donde le corresponde. Bien, entonces, después de esto, ¿qué podemos concluir de esto? De acuerdo a lo que está diciendo la Biblia. Podemos concluir que es muy probable que la gente se vea a sí mismo flotando, ¿verdad? Por esto que yo expliqué aquí. De lo que no hay fundamento bíblico es sobre la luz que se ve. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí
me dice, sí, el alma sale volando, nosotros volamos, dice Salmo 90:10, ¿verdad? En Génesis vemos que el alma sale inconscientes, entonces es muy probable que la gente se vea a sí mismo flotando. Eso sí es cierto, ¿verdad? Digámosle, pongámosle un 90% de probabilidad. De lo que no hay fundamento es sobre la luz que se ve, ¿verdad? La gente dice, vi una luz y todo eso. Ahora, lo que sí le aseguro, o lo que le pido para estar seguro de todo esto, es que tenga un poquitito de paciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted va a experimentar eso. Yo siempre se los he dicho, ¿verdad? Eh, con citas bíblicas yo puedo demostrar hasta cierto punto, ¿verdad? El hecho de que nosotros salimos volando del cuerpo. ¿Sí? Nuestra alma sale volando con citas bíblicas. De lo demás, no. Entonces, por eso le digo, tenga un poquito de paciencia. Cuando usted se muera, entonces va a decir, así es la cosa. Ahí está la luz, ¿ves? Si es que hay luz, ¿verdad? O sí, me estoy viendo, sí, ¿verdad? Todo eso usted lo va a experimentar. Entonces, tenga un poquitito de paciencia. Ya cuando llegue ahí a la hora de la muerte, entonces usted se va a enterar perfectamente cómo es la cosa. Yo también me voy a enterar. Así de que entonces no nos apresuremos, ¿sí? Bíblicamente solo podemos, digamos, demostrar el hecho de que el alma sale y sale volando. Muy bien. Otra teoría es que los ángeles vienen a traer las almas de todas las personas cuando mueren. De todas las personas. ¿Sí? Bien. En la Biblia encontramos que en la Biblia encontramos que los ángeles vienen a traer solo las almas de los justos cuando mueren. Solo las almas de los justos, no todas las almas. Sí, no todas las almas. Vamos a ver Lucas 16. Vamos a estar un buen rato ahí en Lucas. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, bíblicamente solo podemos demostrar que los ángeles vienen a traer las almas de los justos cuando mueren. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos, o nosotros, perdón, somos los justos. ¿Por qué? Porque Romano nos habla de que fuimos justificados delante del Señor. Por lo tanto, ninguna condenación hay ahora para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y la carta del apóstol Pablo a los Romanos explica todo eso muy bien. Entonces, y otra vez digo, la gente me pregunta, ¿y qué pasó con los que estuvieron antes de Cristo? Pues ellos también creyeron en Cristo. Otra vez lo explico, porque Cristo es la palabra de Dios. Y si ellos creyeron a la palabra de Dios, entonces creyeron en Jesucristo. Entonces, los justos son absorbidos por el infierno, por el Gehenna. Quiere decir que al no darnos detalle de que los ángeles se llevaron el alma del rico para el Gehenna, entonces no, esto implica que es succionado. Todos los justos son absorbidos, son succionados por el infierno. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa que los ángeles vienen a traer las almas de todas las personas. Muy bien. Abro los micrófonos para las preguntas. Un momentito. Muy bien. Abro los micrófonos para las preguntas. Adelante, levántenme la mano en el chat quienes tengan dudas y así yo le doy el tiempo para hacerme la pregunta de manera directa. Adelante, hermana Susi. Buenas noches, hermanos. Es que allí repitió, digo, tal vez 2 o 3 veces, que los justos son succionados, pero serían los que no son justos.
solamente quería hacer eso porque sí estaba poniendo atención y oí eso. Tal vez oí mal, pero eso escuché. Sí, hay un error aquí, son los malos. Los malos son succionados por el infierno. Vamos a corregir la filmina. Sí, son los malos, son absorbidos por el infierno. Ahí hubo un pequeño error. Sí, porque los justos somos llevados al, al paraíso. Muy bien, gracias, hermana Susi. ¿Alguien más? Bueno, hoy no están haciendo muchas preguntas, pero bueno, vamos a seguir entonces. Hermano, solo una consulta. Usted está hablando ahí claramente que es justo ante los ojos del Señor, tus ángeles vienen por él, su alma. Y los que no, Son absorbidos. ah, Sí, son absorbidos, porque recordemos que el infierno está en el centro de la tierra, ¿verdad? En el corazón de la tierra. Ahí está en el Hades. Entonces son absorbidos. Cuando digo que son absorbidos, salen y son jalados, van para abajo. ¿Sí? automáticamente. Así es. Pero ellos también esperan el juicio, hermano, todavía. Sí. Todos esperamos juicio. Todos esperamos el juicio, tanto los justos como los malos. Esperamos juicio. Ahí estamos. Gracias, hermano. Así es. Muy bien. ¿Ninguno más? Aquí hay una pregunta que dice por el chat. Una pregunta que dice así, veamos, dice, ¿qué quiso decir Jesucristo cuando dijo dejar que los muertos entierren a sus muertos? Él está hablando de muertos espirituales. Está hablando de muertos espirituales. Ahí lo que el Señor está diciendo es, cuando Él le dice a una persona, sígueme, y entonces Él le dice, deja que vaya y entierre a mi Padre primero. Entonces el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, está hablando metafóricamente de los muertos espirituales. No está hablando de muerte física. Muy bien. Bien, no hay más. Sigamos entonces. Cerramos los micrófonos y seguimos. Cerramos los micrófonos y seguimos. Entonces, seguimos con las teorías. Ahora ya vimos lo que la gente cree que pasa en el proceso de la muerte. Sí, en el proceso cuando la gente está muriendo, ¿verdad? Y ya vimos entonces que algunos creen que la gente se duerme, otros creen que el alma sale y se pueden ver ahí, ¿verdad? Y luego ven una luz, caminan hacia un túnel. Como les dije, eso lo van a experimentar con seguridad cuando fallezcan. Entonces ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, otra teoría es que en el momento de la muerte, los ángeles vienen a traer a todas las personas. Pero lo que nos dice la Biblia es que no es a todas las personas, sino a los justos, porque los perversos son absorbidos por el Gehenna, ¿sí? O el infierno. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver sobre las teorías sobre lo que sucede después de la muerte. Ya vimos lo del proceso de la muerte, ahora después de la muerte. Bueno. Una de las teorías que se manejan es todos los que mueren van a un lugar mejor. De seguro ustedes siempre que la gente se entera de que alguien falleció, dice, ay, pobrecito, hoy está en un lugar mejor. O hoy está en el reino del Padre. ¿Sí? Aunque haya sido la peor persona. Y se fue a un mejor lugar, ¿no? Se fue a un mejor lugar. Ahí está, ahorita está gozando ya digamos, de la otra vida. ¿Sí? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia, si eso es cierto. La Biblia demuestra que esta teoría es completamente falsa. Completamente falsa. Como decía un jefe que yo tuve en una compañía, cuando alguien trataba de justificarse, él no decía el dicho completo, ¿no? Él no decía el dicho completo porque el dicho completo decía mal de mucho, consuelo de tontos. ¿Sí? Pero eso lo decía cuando alguien le daba alguna excusa para poder, digamos, justificarse, él decía,
digamos que eso no es, eso no es bueno, decía él. ¿Sí? Esa es una excusa de tontos, decía él. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando jugaban un partido, la selección de un país y perdía. Entonces decían, ay, pero hoy jugaron bien, pero perdieron. Entonces decía, eso es consuelo de tontos, porque todos siempre perdían, ¿sí? Entonces, así es esto. Cuando la gente ve partir a alguien, dice, oh, se fue a un mejor lugar. Entonces, veamos, la Biblia demuestra que eso es falso. ¿Por qué? Porque los justos son llevados al paraíso por los ángeles a reposar de los sufrimientos terrenales. Lo vimos en Lucas 16:25. ¿Sí? Ahí en Lucas 16:25 vimos en su momento así de manera detallada que el rico fue al Gehenna y Lázaro fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Sí? Entonces, ahí en el 25 dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Están hablando, unos están en el seno de Abraham y el otro está en el lugar de tormento. Entonces, los malvados van al lugar de tormento a sufrir las consecuencias de su maldad aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Y alguien puede decir, no, lo que pasa es de que ustedes tienen un mal corazón porque ¿cómo van a decir que la gente está en otro lugar malo? No, yo no lo estoy diciendo, estoy diciendo que está en la Biblia escrito. ¿Sí? No me lo estoy inventando, ni lo estoy malinterpretando. Ahí yo di los argumentos cómo interpretar correctamente. Y lo que nos está diciendo esto es que no es así. ¿Sí? No es así. Entonces, ¿por qué tenemos que ser directos? Hermanos, porque este tipo de teorías se lleva a mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que aún siendo perverso, yo me voy a ir a un mejor lugar cuando fallezco, me va a dar igual creer en Jesucristo conforme a lo que dicen las Escrituras o no. Me va a dar igual vivir en santidad o no, que es el próximo tema que vamos a ver en los 2 días domingos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces me va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque es que todos vamos a un mejor lugar cuando morimos. Eso es antibíblico, es herético y es dañino. Es dañino. Por eso es que debemos de hablarlo claramente. Entonces, no, la gente no va a un mejor lugar. No todos. No todos. Los justos a un lado, los perversos al otro. Como lo fuimos viendo. Otra teoría, hermanos, es que la gente buena y los niños que mueren se convierten en ángeles en el cielo. ¿Sí? Yo recuerdo que hace poco que murió una persona, la gente cuando lo estaban metiendo estaban aplaudiendo. Estamos mandando un ángel al cielo, estamos mandando un ángel al cielo. Son cuentos. Pero veamos qué nos dice la Biblia. La Biblia nos demuestra que ni los justos ni los niños se convierten en ángeles. ¿Por qué? Porque los justos van al paraíso, no se convierten en ángeles, y los niños son seres humanos que cuando mueren van directamente al paraíso. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de los niños. Mateo 19:14. Vamos a leerlo. En la Biblia de las Américas dice, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando está diciendo como niños, está hablando de la inocencia de un niño. Porque alguien puede decir, ah, no, ahí está usando un símil, entonces no está diciendo que los niños de los niños es el reino de los cielos. No, él está diciendo, está atribuyendo a los niños, ¿sí? A la característica especial que tienen los niños de ser inocentes, el hecho de que por eso son los que van a entrar en el reino de los cielos. O sea, los niños van al reino de los cielos.
Además, esto lo que voy a decir ahorita lo puse en la conclusión, no lo puse aquí. Además, los ángeles son una especie de criaturas del Señor. Los ángeles, digamos, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, ¿sí? Que es, digamos, esos son digamos, las diferentes clases de seres celestiales que hay. Porque la palabra ángel viene de la palabra ágelos, que quiere decir enviado, ¿sí? Entonces, esos seres celestiales fueron creados de una manera, pero el ser humano fue creado conforme a la imagen y semejanza del Señor. Los ángeles no. Nosotros somos la corona de la creación. ¿Sí? Somos la corona de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Somos diferentes. Somos creaciones diferentes. Nosotros no nos convertimos en ángeles. En lo absoluto. Cuando el Señor habla acerca de que cuando lo están tratando de tentar y le preguntan, Señor, los saduceos, ¿verdad? Que no creían en la resurrección, le preguntan, Señor, mira, una mujer tuvo 7 maridos. En la resurrección, ¿quién será el marido? Entonces él les dice, ustedes están errando por ignorar las escrituras, porque en el reino de los cielos, ustedes van a ser como ángeles. ¿Cómo decir como ángeles? No se van a dar en matrimonio, o sea, no va a haber el instinto de unión conyugal. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Pero no está diciendo que vamos a ser ángeles. Entonces, nosotros los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Además, oiga bien esto, como dice el apóstol Pedro, el Señor no perdonó a los ángeles que transgredieron su naturaleza. ¿Sí? A todos esos ángeles que se rebelaron en contra del Señor, Él no los perdonó, sino que los mandó a prisiones de oscuridad, dice el apóstol Pedro. A diferencia de nosotros. El ser humano pecó, pero el Señor vino y dio a su Hijo para que fuésemos salvos por Él. Eso le dice muchísimo de quiénes somos nosotros. No somos ángeles. Somos seres humanos creados a la perfecta imagen de nuestros y semejanza del Señor. Entonces, no hay tal cosa que la gente se convierta en ángel. Somos seres humanos con espíritu y alma y cuerpo. El espíritu, cuando morimos, el espíritu regresa al Señor. El alma va a uno de los 2 lugares esperando el juicio. Y el cuerpo se queda aquí esperando el momento, los justos de ser resucitados para vivir en gloria, los perversos para ir al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, ni los niños ni los adultos no se convierten en ángeles o no nos convertimos en ángeles. Bien. Sigamos. Otra de las teorías que hay es, los muertos cuidan a sus parientes que están en la tierra y pueden venir a echarse su vueltecita aquí a visitarlos, ¿verdad? Bueno, esta teoría, digamos, es una teoría falsa. Siempre pongo Lucas porque obviamente Lucas es una gran referencia a lo que podemos aprender. Para poder aprender, perdón. Y dice así. Pero vamos a leer. Lucas 16, 27 dice. Vamos a leer desde el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá pasar. Sí, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, y da la historia. Y entonces Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que la Biblia demuestra que las personas fallecidas no se pueden mover ni un solo centímetro de donde están.
Cuando digo de donde están es de ese lugar, o del paraíso, o del lugar de tormento. No se pueden mover. Ni siquiera podían intercambiar posiciones cuando el paraíso estaba en el Hades. Es decir, está Abraham, ¿verdad? Está Abraham y Lázaro, está el rico aquí, y entonces no podían intercambiarse ni siquiera ahí mismo en el Hades, no podían. Mucho menos salir de ahí para acá. Si el rico, óigame bien, si el rico hubiese podido salir del infierno para venir a cuidar a sus familiares, ¿verdad? O venirles a visitar para avisarles de la realidad después de la muerte, ¿ustedes creen que él no lo hubiera hecho? Claro, pero como él sabía que no podía, por eso entonces le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro, por favor, para que le avise a mis hermanos. Tengo 5 hermanos allá que yo no quiero que vengan aquí. Si él hubiera podido salir, le he dicho, mira Abraham, ya vengo, voy a ir a avisarles a mis hermanos que la cosa aquí está seria, entonces mejor que se arrepientan, ¿no? Además yo los tengo que ir a cuidar un poquito ahí, ¿verdad? Tengo que orientarlos, guiarlos, ¿no? Esto es para todas aquellas, digamos, costumbres, a las personas que tienen las costumbres de creer en el cuidado de los ancestros. Toda esa gente que cree en los ancestros está equivocada. Porque ni un ancestro puede venir a cuidar a nadie en lo absoluto. En lo absoluto. Los demonios son los que fingen ser las personas a las que supuestamente invocan los médiums. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice, no consulten a los muertos. Sí, esa es una de las órdenes directas, los mandamientos directos que el Señor le da a Moisés para que se lo dé al pueblo. Entonces, los demonios son los que fingen ser las personas a las que supuestamente invocan los médiums. Entonces, creer esto fomenta la consulta a los muertos. Sí. Entonces, están las personas ahí, ¿verdad? Sí, que yo quiero saber qué quiere decirme mi mamá. Yo la quiero saludar, ¿no? Entonces se va, busca un medium. Ahorita que cómo se ha popularizado eso en los canales de televisión, por ejemplo, ustedes van a ver que el programa de la medium, el medium de no sé qué, ¿verdad? Y entonces la gente se lo cree. La gente se lo cree. Y llega la gente y entonces vienen los demonios y empiezan a hacerse pasar por esas personas. Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo le harán ellos? Hermano, si los ángeles tienen la capacidad de registrar nuestros actos, los ángeles del Señor, ¿ustedes creen que las huestes espirituales de maldad que están alrededor de nosotros no lo hacen? Por eso es que a veces usted va a encontrar a personas que son poseídas y empiezan a decir un montón de cosas que solo ellos saben. Yo he sabido de personas que cuando se encuentran con una medium le dice, mira, vos hiciste esto, esto y esto, y esto y esto, y esto y esto. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Porque esos seres invisibles, perversos de maldad, están ahí pendientes. Y entonces a la hora de que digamos que la medium invoca al fulano y tal, entonces ellos van y le dicen un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa. Ni mucho menos que puedan venir a visitarnos, ni mucho menos que a la hora de ir al cementerio yo a visitar a mi familiar, él esté ahí y yo le vaya a llevar su platito de ayote y toda la cosa para que se coma, ¿no? Algunos acostumbran hasta llevarle mariachi, el trago y todo. ¿Por qué? Porque es que él va a venir a comer aquí, él va a venir a tomarse su traguito. Todo eso es ocultismo. Todo eso es esoterismo. Todo eso es hechicería. Todo eso es perversidad delante del Señor. Entonces, si alguien viene a decirles, mira, te mandó saludos tu mamá, y usted sabe que su mamá murió hace como no sé cuánto tiempo, dígale, vaya, está bien. No fue mi mamá.
Mamá está en uno de los dos lugares. Si usted sabe que su mamá fue cristiana, entonces mi mamá está en el paraíso. Y de ahí no me va a mandar saludos. ¿Sí? Entonces, como les digo, detrás de este principio, detrás de esta teoría, hermanos, hay unas, digamos, hay una suciedad de oscuridad detrás. Pues entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay culturas en las que dice, es que yo quiero, mi mamá me pidió una misa. O mi mamá me pidió que hiciera tal sacrificio. Me mandó a decir. Y entonces, si nosotros creemos en esto, vamos a caer en ese error. ¿Sí? Yo vengo de una cultura de donde se practica esto. Pero a mí nunca me han mandado a decir nada. Claro, porque yo tengo conocimiento de la verdad. Y la verdad es que la gente no puede salir de donde está. Ni a venir a visitar, ni a echarse su parranda, ni a echarse su vuelta, ni a echarse su trago, ni a comer en lo absoluto. Y me detengo en esto porque ya viene el Día de los Muertos. Ya viene el Día de los Muertos, ¿verdad? Y a veces algunos no sabemos qué hacer, hermano, ¿qué hago? ¿Será que voy al cementerio? ¿No voy al cementerio? Porque, digamos, hay que ir a limpiar la tumba de la persona que yo amo, de mi ser querido, ¿verdad? Entonces, yo cuando alguien me viene a decir así, yo le digo, ¿por qué usted no puede ir otro día en el año? ¿Por qué precisamente se recuerda que usted tiene que ir exactamente ese día? ¿Por qué el cuidado que debe de tener, digamos, del mausoleo de su pariente, no lo tiene durante todo el año, sino precisamente en ese día? Es que, hermano, es el día que dan feriado. Hermanos, asuetos dan, hay varios, como para que usted venga a decir, no, es que es el día de asueto el que tengo que aprovechar, hermano. Sí. Entonces, la gente que va al cementerio va con una mentalidad y va con la mentalidad de ir a visitar a su familiar. Y no estoy hablando de visitar el cuerpo, sino de ir a visitar el alma, porque por ahí anda rondando el alma y hay que entrar en camaradería con el alma de la persona. O que la otra persona se dé cuenta que a uno le interesa y por eso es que hay que ir a visitar. Tengamos cuidado con esto. Otra de las teorías es que la gente que muere y tiene asuntos pendientes de resolver se queda deambulando por aquí. ¿Sí? Hermanos, la Biblia demuestra que solo hay dos lugares a donde las almas van. Ya lo vimos. No hay tal cosa que se queden deambulando por rumbos por aquí, sino que los justos van al paraíso y los malos al infierno. Hace unos años salió una película que los que son de mi edad ya de seguro la vieron, que se llamaba The Ghost en inglés. En español le pusieron El Fantasma del Amor, donde el novio de una chica lo matan y el alma se queda por aquí y es todo un drama y la gente en el cine llorando a moco tendido porque, ¿verdad? Es que el amor nunca muere, era el lema de esa película, ¿no? Cuando yo terminé de ver esa película, yo ya era cristiano y dije, esto lo que está promoviendo es precisamente la consulta a los muertos. Porque aparece una medium, el espíritu se encarna, digamos, en una medium y empieza a hablar. El total, digamos, promoción gratuita, ¿verdad? De lo que es la consulta a los muertos. No hay tal cosa. Es que, hermano, fíjese que yo sentí que mi mamá me vino a jalar el pie, ¿verdad? O mi hermano que murió me vino a tocar en la noche y me dijo, hola, ¿cómo estás? Sí. Y yo siempre les he dicho, si eso pasa, no es esa persona. Si eso pasa, reprendan el nombre del Señor, porque son demonios. No es el alma de la persona, son demonios. ¿Sí? Así es de que entonces nadie se queda por aquí echándose la vuelta hasta que resuelva asuntos pendientes. No es así.
No es así. Muy bien. Vamos a ver qué hora es. Muy bien. Voy a abrir para un par de preguntas nada más. ¿Tienen dudas? Levántenme la mano en el chat si tienen dudas. Adelante, hermana Orbe. Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Hermano César, entonces cuando dice la gente, ah, yo he oído hasta hermanos cristianos evangélicos que dicen, se le metió un mal espíritu a fulanita o a sutanito. Eso es mentira. Entonces, no existe eso, que se le haya metido un mal espíritu, porque si los espíritus no salen o no regresan, ¿cómo está ahí la cosa? Esos son demonios, hermano. Sí, sí, cuando una persona no son dice, espíritus. así es, cuando le dicen a la persona, mire, le tomó un mal espíritu, no, es endemoniado que está. Sí, es endemoniado que está. Ok, gracias, hermano. Así es. Hermano, yo tengo una consulta ahí. Dígame, hermano. Digamos, la persona que fue cristiana, pero se apartó del Señor y volvió al mundo, esa persona pierde su salvación. Perdón, no entendí bien la pregunta. Adelante de nuevo. Si una persona es cristiana, pero por X motivo se aparta de las promesas del Señor y vuelve al mundo, pero si ya aceptó al Señor, pierde su alma, su salvación. Ya falleció, o sea, si muere, y la muerte lo agarra en un accidente, qué sé yo, y anda en el mundo. Esa es una pregunta de seguridad de la salvación, y como lo expliqué en su momento, no pierde la salvación. Estoy seguro que, mire, este tema de la seguridad de la salvación, algunos dicen sí se pierde, otros no se pierde y nunca nos vamos a poner de acuerdo. La posición que yo encuentro en la Biblia es que no pierde la salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? De todos los que me diste, ninguno se perdió. Y algunos dicen, no, es que él solo estaba hablando de los 12. No estaba hablando de los 12. Está hablando de todos. De todos. Además, nosotros vimos suficientes versículos bíblicos para desmentir lo que digamos, los arminianos utilizan para decir que se pierde la salvación. No, si la persona es cristiana, es salva, definitivamente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la salvación depende de Él y es un regalo para nosotros. Entonces, yo tengo varios versículos bíblicos, pero no me quiero detener en esto porque para eso dimos toda una clase, ¿verdad? Creo que tenemos el video por ahí para subirlo a la red para que las personas puedan aprender de esto, ¿no? Pero definitivamente no pierde la salvación, hermano. Ok, gracias, hermano. Bueno, adelante, hermana Elsa. Buenas noches, hermanos. Yo solo quería comentarles que normalmente yo tengo la costumbre de ir al cementerio, pero más que todo porque ahí es donde se junta toda la raza, digo alguien. Pero consciente estoy de que nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Solo Él tiene sus 3 atributos, ¿verdad? Entonces, el diablo no puede estar en todo lugar, más sus secuaces, sus emisarios sí pueden estar en todo lugar. Entonces, al ir al cementerio, casi como por lógica, ¿qué? Uno se acuerda de la persona que está ahí en la tumba. En el caso mío sería mi madre. Entonces dice que debemos de tener cuidado cuando vamos al cementerio de lo que nuestra boca dice. Porque el diablo no puede estar en todos los lugares, pero los demonios, sus ayudantes, sí pueden estar ahí escuchando lo que se dice, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es bueno ir al cementerio y estar evocando los recuerdos de la persona que está ahí, porque el diablo sí puede escuchar
sus emisarios, pues, sus ayudantes pueden escuchar lo que nuestra boca dice. Y de eso debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque ellos andan también ahí, aprovechando la ignorancia de las personas que visitan esos lugares. Porque de que sí hay espíritus malignos ahí, desarrollándose y aprovechándose de la gente que empieza hasta a llorar ahí, de acordarse todo lo bueno que era la persona que está en ese lugar. Eso quería aportarle. Dice, vea, cuando yo hablo acerca de precisamente en ese día, era lo mismo que yo les decía o es lo mismo que yo les decía cuando vemos, digamos, utilizamos un crucifijo, ¿verdad? Que eso está muy de moda últimamente aún entre cristianos evangélicos. El católico utiliza el crucifijo porque cree que Jesucristo está ahí. Entonces nosotros decimos, no, yo sé que no está ahí, solamente lo utilizo como un símbolo. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que, digamos, yo no puedo ir conforme a la corriente de aquellos que se manejan inclinados a la idolatría, aunque yo no lo esté haciendo de esa manera. Entonces, por eso digo, si yo, cristiano evangélico, pastor de la Iglesia Evangélica Centroamericana, me voy al cementerio el 1 y el 2 de noviembre, lo que estoy diciendo, y así, implícitamente estoy diciendo, estoy de acuerdo con ustedes. A todo el que está ahí, a todo el que está ahí. Yo diciendo, mira, yo estoy de acuerdo con sus prácticas. ¿Me explico? Aunque no lo diga, solo con mi presencia, yo estoy aprobando ese tipo de cosas. Y ahí es donde debemos de ser sabios. ¿Sí? Ahora, si yo voy ahí para evangelizar y voy con mi Biblia, ¿verdad? Entonces, y mire, las personas que están ahí no están ahí, sino que vea pues, y empiezo a dar toda esta clase de la muerte, eso ya es diferente. Pero yo voy a ir a hablar, voy a ir a predicar para que la gente entienda. Pero si me voy a ir ahí, me voy a sentar ahí con la familia, me voy a echar mi Coca-Cola ahí, mi platillo ahí con la gente. Entonces yo estoy aprobando, implícitamente yo estoy aprobando ese tipo de prácticas. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, como dice hermana Elsa, sí, tenemos que tener mucho cuidado, pero incluso las actitudes dicen mucho y aprueban muchas veces situaciones que, aunque para nosotros no lo sea, para los demás, y si para los demás sí, entonces yo estoy actuando de una manera igual que los demás. ¿Ok? Tengo una pregunta aquí que dice, es también escuchado que la gente dice, mi familiar antes de morir se vino a despedir y a anunciar que moriría. ¿Estos son también demonios? Bien, vean. Aquí hay un tema que debemos de manejar. Hay un momento en el que las personas obviamente salen del cuerpo, ¿verdad? O sea, y son llevados, los justos son llevados al cielo y al paraíso, perdón, a que está en el tercer cielo, y los perversos son absorbidos. Entonces, digamos, a veces, oigan, a veces el Señor, digamos, manda a avisar a una persona sobre el fallecimiento de la otra. A veces, no es la regla. Por ejemplo, conozco el testimonio de un pastor que él estaba predicando en el púlpito. Él estaba predicando en el púlpito. Cuando de repente oyó la voz del Señor que le dijo, tu papá ahorita me lo traje. Y sí, al ratito llamaron al lugar donde él estaba y le querían a él dar la noticia. Y él dijo, no se preocupen, yo ya sé qué fue lo que pasó, pero yo voy a terminar mi prédica. La voy a terminar. Entonces él terminó la prédica. ¿Sí? Y cuando se bajó,
Le dijeron, mire, lo que le queríamos avisar, sí, yo ya sé que mi papá falleció. El Señor me lo dijo. Yo estaba ahí arriba cuando el Señor me lo dijo. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, explicación por qué lo hace el Señor. Quizá el Señor lo hace porque obviamente uno al recibir una noticia así es, digamos, lo va a recibir, digamos, el impacto, aunque siempre va a ser doloroso, va a bajar. Por ejemplo, yo le comentaba a hermana Migdalia. No, yo a hermano Stuart nunca se lo comenté, pero hermana Migdalia yo sí se lo comenté. El día que falleció hermano Manrique, yo fue una noche de las que yo pasé orando, hermanos, como ustedes no tienen idea. Porque yo no asimilaba muy bien todo eso, ¿no? Todo lo que estaba pasando, yo me quedé orando desde las 11 de la noche, me dieron las 3 de la mañana, yo estaba en casa orando al Señor, pidiéndole dirección y pidiéndole, ¿verdad?, qué hacer y todo. Entonces, cuando cerré los ojos ese día para dormirme, entonces, porque yo estaba muy preocupado. Yo le decía, Señor, mira, es que yo necesito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Decía, yo le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Sí? Especialmente con el alma de él, ¿qué pasó? Entonces, nomás me dormí yo ese día. Entonces, yo, en el sueño, se lo comentaba a la hermana Migdalia, yo soñé que vino hermano Manrique y me dijo, César me dijo, a mí me está doliendo más esto que a todos ustedes. Solo eso me dijo. Y se fue. Entonces yo rápido reaccioné y seguí orando. Entonces le dije, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Y entonces el Señor me confirmó que en el lapso de tiempo que hermano Manrique, porque a él lo hirieron y él pasó como media hora todavía vivo. El Señor me confirmó que en ese lapso de tiempo hubo un arrepentimiento grande en el corazón de hermano Manrique. ¿Sí? Entonces, ¿lo va a hacer con todos? No lo va a hacer con todos. Y como hasta ahorita lo estoy sacando de mi boca, solo hermana Migdalia lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, esto no es una doctrina que yo tenga que decir, no, hermano, mire, el Señor tiene que venir a confirmar. No, no es así. Ese día de seguro el Señor vio mi corazón que estaba, digamos, desesperado y yo estaba clamando a Él y el Señor entonces me mandó a decir esto. ¿Era hermano Manrique? No. No era él porque él ya había fallecido. Sí. Entonces, el Señor solo me hizo ver lo que había pasado ahí. ¿Me explico? Entonces, el Señor puede obrar de diferentes maneras. Puede obrar. Por eso fue que cuando yo llegué a Puerto Barrios, lo primero que le dije a Stuart fue, tu papá se fue con el Señor. Fue lo primero que yo le dije. Entonces, ¿obró el Señor así? Sí. Entonces, lo digo porque estoy contestando esta pregunta. A veces sí, el Señor dice, vamos a manejarlo de esta manera, ¿verdad? Él es soberano, pero no es la regla, no es la regla. Sí. No es que usted va a decir, Señor, mira, pues, ¿por qué no me veniste a avisar que fulano de tal dice? ¿Verdad? Como para reclamarles. No es la regla. Son casos excepcionales en los que el Señor viene y lo maneja de esa manera. ¿Sí? Entonces, así obra el Señor. Ahora, si después de muerto viene y aparece por ahí y le viene a tocar, hola, abrime la puerta, soy yo, vengo a visitarte, él no es. Él no es. No es él. ¿Ok? Entonces, aclaro esto. ¿Por qué? Porque fue lo que me sucedió, porque fue un momento de, digamos, de angustia, en lo que yo como pastor de la iglesia tenía que tener en claro qué era lo que había pasado. Y por eso, como les digo, yo pasé orando como de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana y en un momento donde me quedé adormitado fue donde tuve ese sueño y me desperté, seguí orando, entonces el Señor me confirmó. ¿Okay? Entonces, por aquello de que alguien diga, bueno, tal vez serán demonios, no, porque digamos el Señor maneja las cosas así. Ahora,
no de manera estándar, sino él lo maneja de manera diferente. Ahora bien, yo les comentaba a ustedes una vez que yo estaba en Costa Rica. En ese tiempo yo estaba trabajando allá y teníamos unos compañeros, ¿no? De pronto llegó una compañera y me dijo, César, fíjese que yo soñé que mi papá vino ayer en la noche y llegó conmigo y me dijo, mira, me van a sacar de la casa, me van a echar de la casa, me van a desalojar de la casa porque no he pagado. Sí. Y me está diciendo, ese sueño lo tuve ayer en la noche, en la mañana que me desperté, como a las 8 tocaron la puerta y llegaron del cementerio a dejarme una boleta que si no pagaba, iban a sacar el cuerpo de mi papá de una tumba. Entonces ella me dijo, fue mi papá el que me vino a avisar. Entonces le dije, no fue su papá. ¿Ya? Como digo, los demonios estaban ahí cuando el encargado del cementerio vio quiénes estaban morosos, lo marcó, hizo la nota y se la va a mandar a fulano. Ellos están ahí. Sí. Entonces le digo, no son ellos. No era su papá. Son ellos. ¿Okay? Entonces, como les digo, son situaciones en las que ellos se aprovechan para poder, digamos, promover la consulta a los muertos. Bueno, aquí hay otra pregunta que voy a responder después. Muy bien. Cerramos aquí las preguntas. Seguimos. Bueno, siguiente teoría. Que la gente que muere con pecados veniales pendientes va al purgatorio. ¿Sí? Pendientes de perdonar, ¿verdad? Va al purgatorio. Bueno. El purgatorio, hermanos, es una teoría falsa, completamente falsa, levantado por el catolicismo romano para agenciarse de fondos para la edificación de la Basílica de San Pedro. Todo esto que yo voy a explicar ahorita, yo lo expliqué, bueno, que ahorita tengo ya rato de no dar esa charla, pero creo que hace como unos 8 o 10 años casi ya, yo di en la iglesia el tema de Halloween, de dónde nace el Halloween, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con pero yo lo resumí de una manera bastante escueta, digamos, valga la redundancia, porque no nos podemos quedar mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Vaticano necesitaba levantar esa gran basílica de San Pedro que ustedes miran ahí en el Vaticano, y entonces empezaron a promover la idea de que hay un lugar intermedio, que no es ni el cielo, o sea, no es ni el paraíso ni el infierno, sino que es un lugar intermedio donde están las almas de las personas que deben de purgar esos pecados veniales pendientes de perdón. ¿Sí? Y entonces, según esta teoría, las almas de las personas que murieron con pecados veniales van al purgatorio, a ese lugar intermedio, a purgar sus penas, y solo pueden salir de ahí si ellos mismos antes de morir pagan, o si los familiares pagan después que él murió, un indulto. ¿Sí? Un indulto. Eso es lo que se llama las indulgencias. Entonces, el indulto se lo tienen que pagar al santo del día en que nació el fallecido. Sí. Es decir, yo nací un 20 de septiembre y ese día es el día de San Eustaquio. Me recuerdo perfectamente. Gracias a Dios no me pusieron ese nombre porque normalmente los padres acostumbraban a ponerle el nombre del santo del día al fulano, ¿verdad? Entonces, la idea es, si yo, César Arzú, moría, era seguro que tenía pecados veniales. Entonces, tenía que venir mi esposa o alguno de mis hijos y pagarle una indulgencia a San Eustaquio, para que San Eustaquio fuera a hablar con Dios para interceder por mí.
Entonces ahí se acuña también la teoría de que los santos interceden por la gente que está en el purgatorio para que salgan de ahí previo pago de las indulgencias. Es decir, aquí la plata es la que manda. De hecho, hubo un señor, un monje, cuyo nombre es, y esta es una historia famosa, el famoso Johann Tetzel. Johann Tetzel. Él era un fraile o dominico que él lo que decía era lo siguiente: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Es decir, la persona está en ese lugar intermedio y solo era cayendo la plata que los familiares pagaban en la cajuela, en ese ratito salía el alma volando hacia el cielo. ¿Sí? Johann Tetzel. Ustedes pueden buscar esa historia, es una historia común que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Con esta teoría, entonces ellos empezaron a acumular mucha plata. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere pagar? ¿Quién no quiere estar seguro de ir al cielo? ¿Sí? ¿Quién no quiere estar seguro de ir al cielo? Entonces, ellos promovían a través de esta teoría el pago de indulgencias. Tanto así que lograron levantar la Basílica de San Pedro. Esa gran basílica que ustedes miran ahí en el Vaticano fue levantada precisamente con esa plata. ¿Ok? Entonces, debido a ello, entonces agregaron la celebración del Día de Todos los Santos. ¿Por qué el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos? Porque ¿qué pasaba si a mi esposa se le olvidó que el 20 de septiembre tenía que pagarle a San Eustaquio para que San Eustaquio fuera a hablar con Dios para que me sacara del purgatorio? Entonces, mi esposa tenía que esperar hasta el otro año, el 20 de septiembre. ¿Sí? Entonces dijeron, no. Vamos a poner un día general de todos los santos. Por eso es que el 1 de noviembre es el día de todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si supuestamente a mi esposa se le olvidó pagar la indulgencia el 20, lo puede hacer el 1 de noviembre. ¿Sí? Entonces, el 1 de noviembre es en inglés el All Hallows Eves, Día de Todos los Santos. El 31 de diciembre, de octubre, es la víspera del Día de Todos los Santos. De ahí es donde viene el Hallows Eves, ya llegó a nosotros como Halloween, las vísperas del Hallows Eves. Por eso es que el día 31 se celebra el Halloween. ¿Sí? Entonces, todo eso, hermanos, salió por esta teoría del purgatorio. Entonces, esta teoría no es demostrable bíblicamente a menos que se retuerza la interpretación. ¿Por qué? Porque es falsa. He visto algunos, en serio, hasta irrisorio es que toman pasajes de la Biblia para, digamos, no, es que aquí está hablando del purgatorio. Y cuando usted ve, nada que ver. Nada que ver. Entonces, esta es una doctrina herética, peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Es lo mismo de peligrosa que la otra que habla acerca de que todos vamos a un mejor lugar. ¿Por qué? Porque es bien sencillo. Yo no me voy a preocupar entonces. Porque solo me encargo de dejarle buena plata a mi esposa. O si siendo así bastante prudente, voy y arreglo ahí mi pago con el sacerdote y le digo, mire, por aquello que yo me muera, aquí está el pago de mi indulgencia. Cuando yo me muera, mire, es más, solo voy a caer ahí al purgatorio y voy para arriba.
¿Sí? Falsamente. Y esto es bien peligroso. Entonces, si aquí me está escuchando alguien que cree esa teoría, es mejor que deje de creerla ahorita, que está a tiempo. Porque si sigue creyendo, cuando llegue allá se va a dar cuenta que esa es una gran falsedad y entonces puede verse en serios problemas. Bíblicamente no es demostrable. Ni un solo versículo. Por eso no coloqué nada. No hay ni uno que hable acerca de eso. Es una falsa teoría que se inventó el catolicismo romano. La otra teoría es que la gente cuando muere va al limbo. No sé si ustedes han escuchado esto. Van al limbo. ¿Qué es eso de limbo? En la teología católica, porque también es católico, el limbo se refiere a un lugar temporal donde están las almas cristianas que murieron antes de la resurrección de Jesús. Es decir, ahí están todos los que murieron antes de la resurrección de Jesús. Eso es lo que dice el catolicismo. Y también están todos aquellos no bautizados sin haber cometido ningún pecado personal. Es decir, los niños. Todos los niños que no fueron bautizados. ¿Por qué? Porque como ellos bautizan a los niños a corta edad, entonces dicen, todos los niños que no fueron bautizados, entonces están en el limbo. ¿Sí? El limbo, digamos, ellos dicen, el limbo está entre la unión entre el cielo y el paraíso, más o menos por ahí. O sea, por eso es un lugar que no está muy claro. ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, esto es para promover, digamos, el bautismo de los niños. Ahora bien, aquí hago una acotación. Hace unos días alguien me vino a decir, hermano, yo tengo que presentar a mi niño. Por favor, presénteme a mi niño, porque si se muere mi niño y yo no lo he presentado en la iglesia, no se va a ir al cielo, ¿verdad? Ay, santo Dios. Entonces ya me tocó que instruir. Entonces, le están dando casi la misma línea de pensamiento que el bautismo de niños. La presentación, hermano, no es un bautizo. La presentación no es un bautizo y la presentación, digamos, no es un evento sacramental como lo maneja el catolicismo, el bautismo de niños. ¿Sí? La presentación de los niños es un compromiso que hacen los padres de guiar a ese niño conforme a la palabra del Señor. Lo hacía el pueblo de Israel. A los 8 días de nacido, todos los niños tenían que ser circuncidados y presentados delante del Señor, como compromiso de los padres, de enseñarle la Torá, de enseñarle los libros los libros sapienciales, ¿sí? De enseñarle los libros de los profetas, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos esto, ¿por qué? Porque es un compromiso. No tiene nada que ver con que si yo no presento a mi hijo y se muere, se va a ir a saber a dónde. No, eso no tiene nada que ver. Ya vimos que el reino de los cielos es de los niños. Entonces, esta teoría tampoco tiene soporte bíblico, por lo que afirmamos que es completamente falsa. No hay tal cosa, hermanos. Y otra vez, no puse citas bíblicas porque no hay. No hay. Y por último, penúltimo, tenemos la idea o la teoría de que el diablo atormenta a la gente en el infierno. ¿Sí? De hecho, hay unas caricaturas, ¿no? Yo les decía que hay varias caricaturas donde sale ahí el diablo cocinando a la gente con su tridente, puyándolo y atormentando a la gente. Eso es falso. Pero vamos a ver por qué es falso. Es falso porque la Biblia demuestra que el tormento a las almas en el infierno es infligido por las llamas de fuego que no se apagan y por los gusanos personales que no mueren. No hay tal cosa que ahí abajo hayan demonios y que estén fastidiando a la gente, que la estén cocinando, que sí, no. No hay tal cosa. Sí, no hay tal cosa. Aquí en lo que... Yo me voy. Bueno, no hay tal cosa, hermanos. El tormento ahí es 2. Las llamas que no se apagan y los gusanos. Marcos 9 del 43 al 44 que lo vimos.
hace unas semanas atrás. Pero lo podemos leer. Marcos. Vamos a leer Marcos. Marcos 9. 43 y 44. Dice así. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que atormenta. No el diablo ni los demonios. Y por último, que en el paraíso las almas de los muertos se mantienen en una nube tocando una arpa, ¿verdad? Y ring, ring, ring. Y qué aburrido, dice la gente. No, por eso no quiero irme al cielo, dicen algunos. Hermanos, eso también es mentira. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, ¿sí? Y él escuchó cosas inefables, ¿sí? No gente tocando arpa. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo fui arrebatado. Bueno, lo está hablando en tercera persona, ¿verdad? Conozco de alguien que fue arrebatado. Y él estuvo ahí y escuchó cosas inefables que los hombres no podemos hablar ni entender, dice él. O sea, él vio tantos misterios y allá tantas cosas especiales. No vio gente tocando arpa. Y estoy contraponiéndolo, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando de cosas así grandes, inefables, algo maravilloso, como para que estuviera gente ahí, ring, 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 ¿verdad? No. En el paraíso no es así. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta, pero no es así. Porque el apóstol Pablo ya nos anticipó que él lo escuchó muchas cosas así, grandes, inefables, cosas de impacto, como para escuchar gente tocando arpa. Y bien, conclusiones, hermanos, de todo el tema. La Biblia demuestra que sí hay vida después de la muerte. Las almas de las personas no se quedan deambulando aquí en la tierra mientras resuelven asuntos pendientes. Los justos van al paraíso a descansar de su sufrimiento terrenal. Los malvados van a Gehenna para pagar por las maldades cometidas aquí en la tierra. Las almas de los muertos están despiertas y conscientes en cualquier lugar en el que estén, ya sea en el Gehenna o en el paraíso. Los muertos no pueden salir de donde están para venir a visitar a sus familiares o protegerlos. Los muertos no se convierten en ángeles. Los ángeles son una creación aparte que no fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. Vamos a corregir esto aquí también. Que no fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. Y muy bien, vamos, ya corregimos. Perdón por los errores, hermanos, pero hoy estaba escribiendo esto y ya no me dio tiempo de revisarlo. Entonces, y no hay limbo, ni purgatorio, ni plan astral. Esto del plan astral no lo abre, pero ¿qué es el plan astral? Esto lo manejan esas sociedades esotéricas, por ejemplo, los masones, los rosacruces, ¿sí? Todo ese tipo de los Skull and Bones, todo ese tipo de sociedades secretas manejan la idea de que hay un plan astral, que cuando la gente, un plano astral, que cuando la gente, que el plano astral son varios círculos que el alma de la persona tiene que ir recorriendo hasta volver a la reencarnación, ¿sí? O sea, muere aquí, tiene que ir pasando varios círculos hasta llegar a la reencarnación. Esa es la idea del plano astral, ¿verdad? No, eso no existe en lo absoluto, eso es pura mentira, ¿sí? Es puro bagazo que se han inventado y que la gente se lo ha tragado y que se lo ha creído. Muy bien, esas son las conclusiones. Terminamos este tema. Yo espero, hermanos, que hayamos aprendido un poco más, que si en algún momento teníamos alguna duda por ahí sobre los muertos, del lugar donde están, pues ya nos quede bastante claro, que si miramos algo ahí raro o que supuestamente apareció el familiar de alguien por ahí
o un familiar nuestro, sepamos que no es esa persona. ¿Por qué? Porque las personas que han fallecido están en uno de dos lugares. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que asegurarnos es ayudar a las personas para que sean menos las que vayan al Gehenna y que sean más las que vayan al reino de los cielos o al paraíso. Y cuando digo eso es a través de la disertación del mensaje, a través de la disertación de la palabra, a través del evangelismo, para que la palabra del Señor llegue a los corazones y al oír la palabra, entonces crezca suficiente fe en ellos y que puedan entregar sus vidas al Señor. Es la única manera. Entonces, yo espero que con esto se haya aprendido lo suficiente y aquí terminamos con la clase. Muy bien, entonces